Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy tenemos un pequeño portátil que analizar, un portátil que me ha enviado la gente de Coolmod. Es un portátil de Asus, os voy a decir el modelo exacto porque acaba de salir al mercado. Y en este caso estamos hablando del Asus ROG, ¿vale? Es un Asus ROG FX505DD-BQ114. Bueno, os voy a dar mis opiniones de este portátil y todas las especificaciones. Así que vamos a empezar por el apartado más destacado, que es abrirlo, que lo veáis un poco. Este portátil viene con un procesador de última generación, una de las últimas APUs de AMD, y es el AMD Ryzen 5 3550H con una Vega 8 Mobile GFX incorporada. Vale, sí, también trae una tarjeta gráfica aparte, dedicada, que es una GTX 1050 de 3 GB. Bueno, 1050, dejémoslo ahí, lo de las 3 GB os lo explico luego porque realmente hace uso de la memoria RAM del portátil y viene con 8 GB de RAM, aunque no te quedan 8, te queda un poquito menos o más o menos unos 5 GB y el resto lo utiliza la tarjeta gráfica. En cuanto al resto de especificaciones las tenemos por aquí, pero yo os las comento muy rápido. Panel Full HD IPS, sistema de sonido de 7 canales, sistema de refrigeración que pone aquí que es Hypercool Technology, sistema dual. Luego tenemos también que es compatible con Aura RGB de Asus, por supuesto, es un portátil Asus, y que tiene una salida de HDMI. Vamos a echarle un vistazo por el exterior, como veis es muy chiquitito. Si lo cerramos aquí arriba se mantienen las luces en las cuales podemos ver si el disco duro tiene movimiento, si el portátil está en marcha o no. Por la parte de atrás tenemos las dos salidas de ventilación típicas, así modo de coche de carreras, que en este caso están pintadas en rojo. Por su lado izquierdo, el mío derecho, nos encontramos la toma de alimentación, un puerto de red, un HDMI de salida, 3 USBs 3.0 y una entrada-salida de micrófono auriculares dependiendo de cómo lo usemos. Y por el otro lado, pues tenemos un puerto Kensington para que podamos fijar nuestro ordenador y que no nos lo roben. Al margen de eso, también nos podemos encontrar que por algunos laterales, es decir, los laterales en la parte de arriba, tiene una especie de puertecito, aunque parezca para SSDs, o sea, pero para tarjetas SD, son rejillas de ventilación. Y por último, en su parte de abajo nos encontramos 4 gomas y rejilla de ventilación en casi toda su parte inferior. Debo decir que este portátil es de plástico, aunque tiene una estética de aluminio cepillado, tanto la parte superior que estáis viendo como su interior es completamente plástico, ¿vale? Estamos hablando de un portátil de bajo costo en el cual pues su relación calidad-precio es muy buena, que tocaremos después. Una vez abierto, lo que nos encontramos es que directamente tenemos un botón de encendido, un teclado retroiluminado. Por cierto, estas teclas, según pone aquí, están pensadas para 20 millones de pulsaciones. Nos llama la atención que el ASDW son en color blanco, se diferencian bastante del resto de teclas. Es un portátil gaming. En la parte de arriba tenemos unas ranuras por donde está todo el sistema de sonido. Y en la parte de abajo tenemos bastante plataforma, algo que me gusta, es decir, hay bastante plataforma y un touchpad muy grande que funciona muy bien, es muy fino, es decir, el sistema sensitivo que han utilizado es muy fino y la verdad es que va muy bien. El único problema es que os habré puesto una toma, lo que lo habréis visto tiene un poco de pinta de que está suelto. Supongo que es así, pero cuando tocas hace un clec raro y se nota cómo se mueve un poquitín. Es decir, es un punto débil que tiene. Pero bueno, os estoy hablando de un teclado que, como os he dicho, relación calidad-precio es muy buena. Ahora bien, en cuanto a las especificaciones, ya más o menos os las he dicho. Procesador Ryzen 5 3550H, 8 GB de memoria RAM, una 1050 dedicada, la Vega 8 que también está dedicada, es decir, la misma gráfica que lleva la APU, y el sistema dual de funcionamiento ya clásico, es decir, para trabajos normales vamos a trabajar
con la APU, con el procesador gráfico integrado en el procesador, y para trabajos más dedicados, por ejemplo abrimos Premiere o algún juego, es cuando entra en acción esa 1050. 1050 que por cierto viene a 1366 MHz y en modo bus 1752, aunque yo la he visto tranquilamente ponerse a 1800 MHz y eso sí, hay que decir que cuando coge un poco de temperatura, pues thermal throttling empieza a bajar de frecuencia y se nota en el rendimiento. Ahora que conocemos todas las especificaciones del portátil, no quiero enrollarme mucho más, os voy a dar un poquito de mi experiencia con este portátil y que entendáis un poco mejor. Primero de todo, para el uso habitual, es decir, uso no gaming. Este portátil está genial, básicamente lo he podido utilizar unas 6-7 horas para trabajos normales, lo típico, navegar por internet y demás, con la batería 100% cargada. Esto está genial, es decir, la batería aguanta bastante. Luego, si lo queréis utilizar con la 1050, os daréis cuenta que la batería solo os llega a 1 hora y 20, dependiendo del uso que le deis. Así que en tema de batería yo creo que está bastante bien, bastante chiquitito, bastante manejable. Esto es una cosa que a mí me gusta. Y con respecto a la carga de la batería, tengo otra cosa que comentar. Tengo aquí su cargador y el cargador, bueno, pues es el típico, no pesa mucho, aunque es un poco grande, pero no pesa mucho, aunque le voy a poner un punto negativo por esto. El cable de alimentación es realmente corto. Aunque luego el otro cable sea súper largo, la verdad es que hablamos de 1,80 m de cable. El cablecito que viene aquí pues son de unos 60. No me gusta mucho esto, hubiese preferido un cable más largo, pero eso es preferencia personal, básicamente porque nos obliga a poner el transformador muy cerca del enchufe y a veces pues puede quedar colgando y tal. Voy a dejarlo aquí, no hay mucho más que comentar con respecto a esto. Con respecto a su rendimiento, pero antes del rendimiento me gustaría tocar el tema de la obertura. Abrir este portátil es bastante sencillo. Básicamente por la parte de atrás nos encontramos unos 16 tornillos, algunos son un poco más largos, otros un poco más cortos, son muy fáciles de desmontar y luego es de tapa completa, es decir, toda la parte trasera es una única tapa. El problema viene que cuando quitas los tornillos para sacar esa tapa van con pequeñas grapitas. Yo lo he hecho utilizando una tarjeta vieja de cabina telefónica de plástico. Si no, tenéis que utilizar una herramienta de plástico para no dejar marcas, porque hay que irlo sacando. En cuanto al portátil abierto, la verdad es que es interesante el sistema de refrigeración que han utilizado. Como veis, del procesador hay un caleducto al ventilador del lado derecho. Y hay otro más grande que coge la GPU y que en este caso empalma con el de la CPU y que va a ambos ventiladores. Lo cual quiere decir que para la GPU, que es lo que más calor va a producir, pues se ha utilizado un sistema dual. Las memorias RAM vienen aquí y si os fijáis, si retiramos el plastiquito, podremos apreciar, luego voy a volver a añadir esto, que solo han añadido un módulo, es decir, tenemos la capacidad de ampliar este portátil con otro módulo, lo cual si no es un módulo MRAM de Dual Channel significa pues que no está funcionando en Dual Channel. Otra cosa interesante es que tenemos aquí la pila de la BIOS y esto no está en todos los portátiles, es decir, la mayoría de portátiles llevan una pila SMD ya incrustada, pues en este tenemos la pila que podemos retirar pues en el caso de que quisiéramos hacerle un reset a BIOS. Tenemos la unidad M.2, una Western Digital, es un SSD M.2 de 256 GB, algo pequeña, pero bastante rápida y funcional. Al mismo tiempo, como veis, aunque la unidad es larga, realmente casi no tiene chips, así que queda muy bien refrigerada. La batería, que la tenemos en esta sección de aquí, y no voy a tocar mucho el tema de baterías, habría que hablar muchísimo, pero lo que sí que me llama la atención es esta bahía de aquí. Si os fijáis, tenemos una bahía de 2,5 completamente vacía y que también es funcional, es decir, le he probado a conectar un SSD y lo reconoce perfectamente. Así que este portátil, por el precio que tiene, pues luego se podría ampliar cambiando el M.2, podríamos añadirle más RAM para que funcionase un poquito más rápido y al mismo tiempo podríamos añadirle una segunda unidad de 2,5 pulgadas, es decir, un SSD convencional de bastante más capacidad para que tuviésemos pues mayor capacidad de almacenamiento que no solo esos 256 GB. Pero así es como venía el portátil de serie.
Ahora que ya hemos visto completamente portátil abierto, desmontado, vamos a pasar a su rendimiento. Y os voy a hablar de rendimiento de juegos, que es lo que casi todo el mundo estáis esperando. Hay que tener en cuenta que tiene una 1050 y por lo tanto lo he probado en los juegos que son Dota 2, Apex Legends y Fortnite. Y aquí tenemos la sorpresa, bueno, lo he probado con ratón, por supuesto, y aquí tenemos la sorpresa. Dota 2 pasamos tranquilamente de los 60 FPS sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de calentamiento, es decir, en Full HD, gráficos ultra, no hay ningún tipo de problema, la gráfica puede aguantarlo, no necesita llegar al tope, es decir, la gráfica no tiene por qué estar al 100% y funciona perfectamente. Cuando pasamos a Fortnite ya las cosas cambian y en el Apex Legends nos encontramos más de lo mismo. Incluso siendo juegos no muy demandantes, los gráficos han tenido que estar en alto, pero con alguna opción en medio. Y realmente cuando inicias el juego te funciona 60 FPS, no hay problema por eso, ya sabéis, momento de caída del autobús y tal, pues siempre es normal una pequeña bajada de FPS, pero el problema está que mientras estás jugando hay un pequeño thermal throttling, hay un pequeño problema térmico. A medida que juegas, poco a poco el portátil se calienta más y hace que esta zona de aquí, solo afecta al 7, al 8 y al 9, estos botones aquí en un círculo, que es básicamente donde está la gráfica, se caliente un poco esta zona de aquí. No es molesto, es decir, puedes poner la mano y no es molesto. Pero si os fijáis en las capturas de los juegos que os he pasado, se nota que el procesador llega a 80 grados y que la gráfica también. ¿Y qué ocurre? Que le han puesto un tope térmico en esos 80 grados, es decir, a que la gráfica llega a 80 grados, directamente empieza a bajar frecuencia para compensar y equilibrarse, manteniéndose siempre a 80 grados. La CPU también la he visto pues subiendo bastante de temperatura. A pesar de eso, el portátil no hace mucho ruido, es decir, he visto ordenadores mucho más ruidosos que los ventiladores entran en acción y se nota muchísimo el ruido, pero a pesar de estar a esa temperatura, ha mantenido bastante bien el tipo. Pero como digo, han optado por una solución de portátil más silencioso y bajar frecuencias de procesador y de gráfica para mantener ese equilibrio térmico, y eso hace que en algunas veces, pues en el Apex Legends y en el Fortnite, que sí que utilizan el 100% de la gráfica, veamos cómo el juego ya no se queda a 60 FPS, sino que nos baja ya unos 10 FPS de media. Bueno, entonces, Asaltador, con todo esto que nos has explicado, ¿merece o no merece la pena este portátil? Precio-rendimiento, yo creo que sí. Hay otras opciones en el mercado, incluso tenéis este mismo portátil con los Ryzen 5 3200G, 3400G, que es la APU anterior, esta es la nueva APU, y la verdad es que la diferencia de precio es de unos 80 euros. Yo creo que esos 80 euros compensa para cogerse este portátil, pero no quita todos los problemas que os he dicho. Sigo pensando que este portátil, si lo queréis para jugar, lo suyo sería sobre una base bien refrigerada, sobre todo para evitar ese cuello térmico, pues para que nos baje de 60 FPS. Y a margen de eso, yo creo que también habría que añadir un segundo módulo de RAM y una unidad de almacenamiento secundaria. Ahora bien, si no lo queréis para jugar, si lo queréis como portátil de uso día a día y con potencia extra gracias a esa gráfica para realizar otras acciones, este portátil por 699 euros está muy bien. 699, Asaltador, por ese precio no merece la pena. Sí, 699,95 IVA incluido. Por ese precio me parece un buen precio por este procesador. Tenemos un octa-core, es decir, 8 núcleos de procesador. Tenemos doble gráfica, sistema de doble gráfica, una gráfica gaming que aguanta bastante bien con la 1050, aunque tiene carencias, como os he dicho, tiene algunas pegas y es de plástico y tal, pero yo creo que por ese precio sí que merece la pena, al menos desde mi punto de vista. Yo considero que 699 euros por este portátil está muy bien, básicamente porque el modelo anterior, básicamente con las mismas especificaciones, pero con la APU antigua, que consume más corriente y tiene menos potencia tanto en gráficos como en procesador, se va a 100 euros menos. Pues por mi parte yo creo que sí. Por el resto ya está, chicos. La verdad es que el portátil está chulo por fuera, chulo por dentro. Rinde bastante bien, rinde bastante mejor que mi portátil de toda la vida, y eso que, bueno, ya tiene unos cuantos añitos,
Y al margen de eso, pues lo dicho. Y nada más, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo.